Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast donde las ideas se cruzan, las historias se conectan y el conocimiento se escucha. En este episodio continuamos sumergidos en un universo fascinante, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y reinventarse. ¿Qué significa que nuestro cerebro sea moldeable? ¿Cómo impacta esto en nuestra memoria, aprendizaje, emociones o incluso en nuestra identidad? Para responder estas preguntas nos acompañan dos voces expertas, la doctora Joana Gutiérrez Vargas, bióloga con maestría y doctorado en neurociencia, y el doctor David Velázquez Carvajal, biólogo, magíster en filosofía y doctor en la complejidad del viviente. Prepárate para entender tu mente desde otra perspectiva, porque hoy lo que cambia es tu forma de pensar. Y es que volvemos a retomar cuando iniciamos esta charla, y es que nuestro cerebro es capaz de aprender de acuerdo a los estímulos en los cuales hayamos crecido. Yo siempre digo que cuando nace un niño, su cerebro está como un lienzo que se puede pintar de diferentes colores y que esa pintura va a depender de cómo él vea el mundo, ¿cierto? Entonces, si tú vas a un colegio, para un niño le encanta el amarillo, para otro niño le encanta el verde, porque esos colores mueven una emoción particular de cada niño, ¿cierto? Y así se va creando una pintura. ¿Y quién dice que una pintura es más bonita que otra? Ninguno, ¿cierto? Porque cada uno ve la belleza según corresponda o según se sienta identificado, ¿cierto? Entonces, todas esas pinturas van a ser hermosas en el sentido de que tengan un significado propio, ¿cierto? Sin embargo, si volvemos como a la cotidianidad, obviamente, como tú dices, hay excepciones, hay ciertas capacidades que un cerebro masculino tiene frente a un cerebro femenino. Y digamos que eso se vuelve algo muy charro porque uno lo escucha en los centros comerciales, en las universidades. Los hombres, no me pongan a hacer tantas cosas que se me van a olvidar. En cambio, una mujer es capaz de recordar y hacer todo al mismo tiempo. Entonces, la mujer es una persona multitarea porque es capaz de hacer un montón de conexiones frente a cada una de esas zonas particulares que está involucrado a nivel cerebral, pero el hombre se dedica más a perfeccionar algo particular, o sea, hacer una tarea, digamos, con más quizás rigor, ¿cierto? Porque está dedicado plenamente a hacer esa tarea. Entonces volvemos a ejemplos o vamos a hacer ejemplos claros. Cuando tú me hablas de una ubicación, las mujeres trabajamos más la parte visual. Entonces, tú siempre escuchas que le dan una dirección a una mujer y la mujer dice, no me den números, no puedo llegar. Eso cerca a qué queda, cerca al edificio tal o en la esquina tal, siempre va a necesitar un referente visual para llegar al punto y te llega. El hombre no. El hombre entonces no me diga la tienda rosada, porque empecemos que para un hombre no hay degradados de colores, eso es otro, ¿cierto? Los hombres son de colores básicos, pero no ven ese degradado. Entonces no me hablen de esquinas de colores ni de formas, háblenme de números puntuales, la dirección específica. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre tiene una memoria espacial mucho más desarrollada que la mujer. Cuando hablamos, por ejemplo, de los colores, los hombres ven lo simple por lo que acabamos de decir, porque no hay una evocación emocional. Entonces ven un amarillo, un azul, un rojo, mientras que una mujer le ponen, este es un amarillo tirando a verde, este es un rojo que ya se vuelve rosado. Esas cosas no lo ve un hombre, ¿cierto?
precisamente por la emoción que evoca ver una gama de colores en una mujer. Cuando vemos conduciendo, por ejemplo, una mujer, dicen, hasta no sabe conducir, no sabe cómo manejar. El hombre, por lo que acabo de decir de la memoria espacial, se sabe desempeñar mejor en la parte de conducción que una mujer. Ojo, volvemos a lo mismo, pueden haber excepciones. Yo ahí creo que hay dos componentes bastante importantes e interesantes. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el componente evolutivo y es como, por ejemplo, ancestralmente, claro, el macho era el que salía a cazar y en ese sentido necesitaba alejarse de su tribu y volver, retornar a su tribu, ¿cierto? Entonces, quizás haya adquirido ciertas capacidades de ubicarse mejor espacialmente, no solamente para identificar a la presa, sino también para tener la capacidad de regresar, ¿cierto? Claro, hoy en día yo, por ejemplo, soy muy olímpico, siempre llego a donde me dicen es porque tengo Google Maps, ¿cierto? Si no, creo que llegaría bastante tarde. Em, y lo otro son las capacidades ya a nivel que se van desarrollando a nivel cultural. Y en ese sentido yo creo que nosotros, y me parece muy interesante ahorita todo el ejercicio en el cual el colectivo femenino ha venido reclamando un lugar que le corresponde dentro de la sociedad porque ha sido clásicamente oprimido. Y yo creo que en ese sentido nosotros culturalmente también hemos identificado, por ejemplo, digo nosotros, pues como humanidad, por lo menos en Occidente, hemos identificado o asociado a las mujeres, por ejemplo, en el caso que tú mencionas con lo de manejar, eh, como que no se les va muy bien y pues es que tampoco les hemos dado mucha posibilidad, muchas oportunidades. Antes el que manejaba era el hombre. Yo recuerdo inclusive cuando era pequeño que era muy raro ver a una mujer manejando, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver precisamente con los estímulos que no solamente son desde la filogenia, es decir, no solamente es un cerebro que ha estado pues que ha venido evolucionando a nivel de las especies, sino a través de la cultura también, ¿cierto? Y en ese sentido la cultura tiene un montón a- tiene una relación demasiado estrecha con el cómo responde nuestro cerebro frente al día a día. Entonces, otro ejemplo que se me ocurre para ello es precisamente con lo que mencionas del cerebro multitarea, de esa capacidad en las mujeres. Em, en un principio, cuando, bueno, en algún momento más bien yo me di cuenta que eso parecía una capacidad muy bien valorada dentro de nuestra sociedad, la capacidad de responder frente a diferentes cosas, y yo me embalé. Yo me embalé porque intenté hacerlo y cada vez me encontraba más torpe, se me dificultaba terminar alguna tarea por empezar otra y dejaba un montón de tareas empezadas y al final del día eso se convertía en un estrés y al final del día se convertía en una ansiedad y entonces me empecé a dar cuenta que pues es un ritmo más o menos impuesto como por la manera en la cual nos movemos hoy en día con un montón de estímulos exteriores, ¿cierto? Que en finalmente van permeando al cerebro y van generando en el cerebro como unas necesidades y el cerebro va respondiendo como puede. Entonces, desde ahí, por ejemplo, hay mujeres que lo logran, hay inclusive hombres que lo logran hacer, ser multitareas y estar bien con ello. Sí, en el caso mío pues no me siento bien como haciendo muchas tareas al tiempo, prefiero como tú decías priorizar, no sé si tienes ahí algún comentario No, con eso. total. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos los estímulos como algo positivo, pero esos estímulos pueden ser netamente negativos. Y ahorita culturalmente esos estímulos se están volviendo casi que negativos todo el tiempo. La presión de la sociedad a generar una mayor productividad nos está llevando a que nuestro cerebro, que no está adaptado anatómicamente, fisiológicamente a hacer muchas tareas, se fuerce o se force a hacer esa cantidad de tareas que le exige la sociedad, ¿cierto? Y tú hablas de algo muy interesante y es que ahorita la mayoría de personas que asumen un montón de multitareas a nivel cerebral
se está produciendo una cantidad de cortisol, esa hormona tan famosa que tiene que ver con toda la parte de estrés, pero que a nivel cerebral es un detonante de muerte cerebral, o sea, de muerte de esas neuronas, y sabemos que el cerebro no tiene una capacidad tan alta como otros órganos de se murieron celulitas, venga, vamos a recuperar esas celulitas, ¿cierto? Porque las neuronas no se dividen solamente en unas fases particulares de nuestro desarrollo, de neurodesarrollo. Entonces, claro, llega ese cortisol y evoca un montón de muerte a nivel cerebral, poda todas esas conexiones o todas esas ramificaciones del árbol, y entonces el árbol se empieza a secar. Y entonces ahí es cuando decimos, lo que anteriormente se me facilitaba ya me abruma, ya no puedo más. Y esa es la primera alarma que yo debo encender para mirar cuál es mi bienestar a nivel cerebral. A todos nos preocupa siempre, venga, me duele el corazón, estoy bien del corazón, estoy bien, me duele una pierna, me voy a hacer un chequeo a nivel gástrico porque es que me arde el estómago, pero cuando nos hacemos un chequeo a nivel cerebral, cuando prendemos esas alarmas para saber si ese cerebro, esas conexiones de las que hemos hablado desde el principio, se están generando de forma funcional o se están generando de forma aberrante, o será que se me están acabando, o será que eso incluso está llevando a la muerte de las neuronas. Entonces, debemos tener sumo cuidado con todos esos estímulos que está recibiendo nuestro cerebro, porque así como existen muchos estímulos que llevan al alargamiento y a la producción de nuevas ramificaciones, la mayoría se están volviendo negativos y nos está llevando a perder nuestra memoria en un tiempo mucho más corto. Nos está llevando a no podernos concentrar en las tareas. Y la concentración es la base fundamental también para la memoria y el aprendizaje. Y nos estamos abrumando por un montón de situaciones precisamente por eso, porque nuestro cerebro se está llevando una alarma gigante por esa producción de cortisol, se está generando una inflamación a nivel cerebral y nuestro cerebro se está intoxicando literalmente. Acabaste de hablar sobre dos conceptos, uno de estímulos positivos y el otro puesto a ellos estímulos negativos, entendiendo entonces con lo que dijiste los estímulos positivos como aquellos que permiten la formación de conexiones Total. y de que esas conexiones permanezcan, Total. según entiendo, ¿cierto? ¿De qué tipo de estímulos estamos hablando ahí? ¿Puedes darnos ejemplos? Bueno, volvemos a varias cosas y lo importante aquí es el estilo de vida, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, un estímulo súper positivo es pintar, pero para otro quizás no es tan agradable. Yo creo que el punto aquí es qué tanto disfrutas esa actividad para que se vuelva positiva, qué tanto disfrutas para que tu cerebro empiece a crear nuevas conexiones. Entonces, el punto es hacer lo que uno disfruta. Para algunos sea caminar, para otros sea correr, para otros es ir a hacer ejercicio, actividad física en un gimnasio, ¿cierto? La actividad física per se nos aumenta un montón de neurotrofinas, que son como aquellas sustancias eh, potencializadoras de esas conexiones cerebrales, pero tú sabes que algunos hacen ejercicio más al aire libre y eso está bien porque lo disfrutan más. Entonces, yo creo que la clave está en el disfrute. Una buena alimentación también es clave para potencializar esas conexiones, pero aquí no se trata de satanizar un alimento u otro, simplemente es que comas balanceado y que lo disfrutes, porque yo te puedo decir, mira, aliméntate con una ensalada mediterránea, pero si estás parado frente a un televisor o si estás todo el tiempo pegado a tu celular, se pierde el disfrute. Y así te estés comiendo la cantidad de comida saludable, no estás dándole a tu cerebro el espacio para disfrutar esa alimentación, ¿cierto? Te puedo decir, el hecho de compartir en familia es un estímulo para el cerebro, pero ahora estamos llenos de tecnología y en reuniones familiares todo el mundo se pega al celular. Entonces, efectivamente estamos
compartiendo en familia porque estamos en un espacio, pero se está disfrutando, comunicando y compartiendo. No, ¿cierto? Estamos simplemente reunidos y eso no es un disfrute. Entonces, la clave es que sí, efectivamente hay algunas actividades que potencialicen el cerebro, pero lo prioritario es que disfrutes lo que haces. Tiene que ver eso con lo que mencionabas ahorita de cómo se establecía la memoria de la conexión con la amígdala. Total, es que la emoción mueve todo, ¿cierto? Entonces, yo aprendo y voy a poner un ejemplo clarísimo en paralelo, que yo le digo a mis estudiantes, ¿aprendo desde el miedo o aprendo desde la confianza? Y también aplica para los hijos. Un hijo puede ser muy obediente, pero a nivel emocional, esa obediencia está cargada de miedo a partir de la amígdala, por las conexiones que generó. Mi papá me regaña, mi papá me pega, mi papá me obliga, yo voy a hacer caso. Sí, obvio, tengo una memoria, pero evoca miedo. Y paralelamente tengo un episodio de un niño que tuvo o tiene una buena confianza con sus padres, es obediente, pero esa obediencia evoca confianza, evoca tranquilidad, ¿cierto? Entonces, cuando al niño le preguntan por sus padres, es obediente y se mueve en esa amígdala una cantidad de estímulos positivos frente a un niño o una persona que aprendió por miedo y se mueve en esa amígdala un montón de estímulos de forma negativa. Em, Me llama la atención, ahorita hemos hablado en varias situaciones como sobre el niño, y ahorita mencionaste que un niño cuando nace es como un lienzo, ¿cierto? Como un lienzo en blanco, claro, va recibiendo un montón de estímulos. Yo me atrevería inclusive a llevarlo un poco más atrás, pensando un poquito en cómo ocurre el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del cerebro particularmente, y no solamente del cerebro, sino del sistema nervioso en general, pero en particular el cerebro va desarrollándose por capas, como una cebolla, desde la parte más interna hacia la parte más externa, y en la parte más interna, de manera análoga, también es donde se almacenan, o es la parte más ancestral en términos evolutivos, donde encontramos, por ejemplo, respuestas que también encontramos en otros animales, y por eso hablamos de un tipo de cerebro como el cerebro reptiliano, ¿cierto? Donde hay, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción evolutivamente y ancestralmente conservada, y que ha servido para responder frente a muchas cosas, por ejemplo, frente a un depredador. Entonces, claro, en los animales que hemos desarrollado esa capacidad de tener miedo, de sentir miedo, pero responder frente a ese miedo, ¿cierto? Entonces hay un aumento en el bombeo de sangre, y eso permite a los músculos responder mejor frente a una situación de pronto peligrosa, y quizás huir, o quizás enfrentarnos frente a ellos, ¿cierto? Que ahí aparece la rabia, otra de las emociones también como básicas. Entonces, mientras ese feto se va desarrollando, también va desarrollando diferentes tipos de conexiones, diferentes estructuras, diferentes áreas a las cuales se pueden asociar también algunas de las funciones más básicas, y yo por eso creo que ese desarrollo se va dando, y es difícil decir en qué momento exactamente se da, y por eso yo creo que hay una influencia muy grande de todo el emocionar materno y de lo que hay alrededor durante el embarazo. Entonces yo creo que ahí hay algo bastante importante en cómo se da la configuración y las capacidades de ese árbol que se va a conectar eventualmente, o de esas neuronas que se van a conectar eventualmente, desde el punto de vista también de la nutrición, de lo que va recibiendo. Tú lo mencionabas en algún momento como el ambiente también. ¿Qué tienes ahí? No, total, total. O sea, ese neurodesarrollo yo creo que empieza biológicamente desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Ya se empieza a generar una memoria a nivel celular, multicelular, que se convierte en un embrión, ¿cierto? Y cada celulita de esas tiene una memoria. Desde cómo me alimento como gestante,
desde cómo siento y cómo pienso. O sea, toda la parte emocional a nivel materna es súper importante porque le estoy generando esa memoria celular a cada una de las células de mi embrión, ¿cierto? Entonces, claro, ya científicamente se sabe que la alimentación de las maternas juega un papel indispensable en el desarrollo cerebral del niño. Se sabe que la actividad física en la materna, en ciertas condiciones, ¿cierto? Cuando es habilitado a nivel médico, es necesaria para generar esa cantidad de neurotrofinas que van a hacer que crezcan más dendritas en ese embrión. Y la parte emocional, completamente de acuerdo. Y es allí cuando uno empieza a mirar cómo en algunas maternas su contexto social te lleva todo el tiempo a estar produciendo cortisol y entonces ese cortisol que tú como madre gestante estás generando llega a influir directamente en ese embrión que se está formando. Actualmente sabemos, por ejemplo, que hay un incremento en la cantidad de niños con enfermedades del neuro o con trastornos del neurodesarrollo. Hay niños más, creería yo también por el diagnóstico, porque ahorita pues se tiene mayor rigor para hacer el diagnóstico, pero cada vez se ve común niños con autismo, niños con trastorno de hiperactividad, ¿cierto? Trastorno de atención con hiperactividad. Y es precisamente por eso, porque durante el neurodesarrollo quizás no estuvo lleno de factores o estímulos positivos, al contrario, estuvo lleno de factores negativos, que una vez nace, ese lienzo viene con algún tipo de color, ¿cierto? Pero que todavía le queda un montón de posibilidades para cambiar o para hacer una hermosa pintura. Entonces, ahí es donde vemos que niños con autismo, que nacen con autismo, son capaces de resolverlo de la mejor forma durante su crecimiento. Y digamos que anteriormente yo creo que habían muchas personas con autismo y no fueron diagnosticadas porque se fueron adaptando fácilmente a una sociedad, ¿cierto? Sus conexiones, sus estímulos que hacían crecer esas conexiones le permitieron a esa persona desarrollarse en el mundo que estaba. Pero sí, quizás un niño que nace con esa predisposición o con esa alteración a nivel cerebral sigue sumando un montón de estímulos negativos, pues ahí es donde se enmarca más la dificultad del niño per se ante la sociedad en la que está viviendo. Yo creo aquí, Joana, que pues hay un montón de temas que hemos venido tocando y que yo creo que en este momento por cuestiones de tiempo debemos dejar hasta acá, pero que quizás en una próxima sesión podemos ampliar un poco. Se me ocurre hablar un poco más sobre el neurodesarrollo y sobre qué pasa cuando ese lienzo se llena, es decir, sobre la senescencia, esos últimos años, cuando vamos de pronto perdiendo memoria, ¿cierto? Cómo responde pues el cerebro frente a todos estos estímulos y bueno, muchas otras cosas de las cuales hablamos. Totalmente de acuerdo. El cerebro es un tema tan interesante que aquí podríamos, no sé, pasar semanas hablando de los diferentes temas que conforman todas esas, digamos, ese mundo tan extraordinario, porque sabemos que nuestro cuerpo funciona por un punto central, una maquinaria central que es nuestro cerebro. Así cerramos otro episodio de Entre Líneas. Hoy descubrimos que nuestro cerebro es mucho más dinámico de lo que imaginamos, que no estamos definidos por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Agradecemos a los expertos por compartir su conocimiento, su pasión por la neurociencia y su forma clara y cercana de explicar lo complejo. Si ese episodio dejó huella en tu manera de pensar, compártelo. Y si tienes ideas, preguntas o sugerencias, escríbenos a juan.mesa01@uniremington.edu.co. Entre Líneas es una producción del Consultorio de Diseño Integral de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington con el apoyo del Centro de Producción Multimedia. Nos reencontramos pronto con nuevas ideas, nuevas historias y más conocimiento que se escucha entre líneas.
Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.